¿Qué tal, muchachos? Nuevamente con ustedes. Vamos a resolver el día de hoy el tema de cuadriláteros con todos los alumnos del segundo año de secundaria del colegio Pérez. ¿Qué les parece? Nuevamente un video ya nuevo para ustedes. Y este tema también no deja de ser importante porque en este tema de cuadriláteros vamos a ver algunas propiedades y vamos a distinguir las clases de cuadriláteros que hay. De repente tú solamente conoces uno, ¿no? El convencional, el que todo el mundo conoce. Mira, ¿qué cosa para nosotros es un cuadrilátero? Lo he puesto resumido porque la definición es corta, ¿no? Es pequeña, mírame. Dice, cuadriláteros. Es aquel polígono de cuatro lados. Así de simple. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado en forma general los polígonos y los cuadriláteros? Habíamos dicho que son polígonos de cuatro lados, que están incluidos el cuadrado, el rectángulo, el romboide. Todos ellos, en forma general, se dice cuadrilátero. ¿Por qué? Porque tienen cuatro lados. Acá mismo dice, es aquel polígono de cuatro lados. Puede ser convexo o no convexo, y aparece el efecto cóncavo. ¿Está bien? Mira, en este cuadrito que tú ves aquí, ya, en este cuadrito que tú ves aquí, tengo ángulos interiores, tengo ángulos exteriores, tengo vértices y lados. Entonces veamos pues sus elementos del cuadrilátero. Mira, en los elementos son los lados AB, BC, CD y DA. Ahí están mencionados. Profe, los vértices A, B, C y D. Los vértices son por letras mayúsculas, eso nunca lo olvides. Ángulos interiores, profe, el ángulo alfita, el ángulo tetita, betita y el ángulo omeguita. Y ángulos exteriores, A, B, C y D. ¿No? De color anaranjadito. Profe, diagonal. La diagonal es esta que está cruzando desde A hasta el punto C. Una diagonal ya es el segmento que une dos vértices no consecutivos. Ten mucho cuidado. Porque si yo uniera A con B, esa no es una diagonal, es un lado. En cambio, si yo uno A con C, o en todo caso B con D, esas son diagonales. Eso lo vamos a ver al final, ya casi la teoría, para que veas cuando son en cuadriláteros convexos y en cuadriláteros no convexos o cóncavos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se ve un cuadrilátero no convexo o no cóncavo? ¿Cómo son sus diagonales? Profe, ¿qué más? Su diagonal AC ya lo hemos visto y su perímetro es denotado con letra 2P en la suma de todos los lados. ¿Estamos de acuerdo? AB más BC más CD y más D o AD como lo quieran llamar. Eso que vamos a ver. Ojo con esto, ten mucho cuidado. Profe, las medidas de los ángulos interiores y de los ángulos exteriores solo para el cuadrilátero suman 360 grados. ¿Está bien, profe? Entonces, alfita, tetita, betita y omeguita son ángulos internos e interiores. La suma de todos ellos me da 360 grados. Muy bien. Profe, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y D, que son ángulos exteriores. También la suma de los cuatro me da 360. ¿Que sí, profe? Así es. No te estoy engañando. Profe, en este cuadrilátero, mira, ve, tengo el ángulo A y tengo el ángulo B. Pero en la parte de arriba, o sea, en la parte de abajo, que no te confunda el gráfico cuando está de repente echado. No, lo que tú tienes que aprender es que cuando en un cuadrilátero hay dos vértices consecutivos y esos trazamos las bisectrices, ¿ya? Y formamos este ángulo, ojo, de estos dos ángulos del cuadrilátero se han trazado las bisectrices. Este ángulo que se está formando aquí, mira, este ángulo que está formando aquí, sería la suma de estos dos ángulos dividido entre dos. Entonces sería aquí A más B dividido entre 2. Listo. Esa sería la respuesta. Vamos acá. Profe, esto también lo hemos visto, creo, en la teoría de triángulos con el método del pescadillo. Mira, ve, acá yo tengo la cabeza. Mira. La cabeza y esta es la colita. No, parece un pescadito, pero no tiene que tener bonita imaginación. Disculpa que mi pescado se quede dibujado. Aunque se moleste el pescado me cruza. Listo, mírame.
Este pescadito dice que esta cabecita y esta colita, que sería alfita más tetita, ¿cierto? Alfita más tetita debería de ser a quién? Igual a la suma de las aletas. Las aletitas. Aquí están las aletitas. Listo, entonces ponemos aquí X más Y. Listo. Ahí, profe, entonces cabeza más cola es igual a la suma de las aletas. ¿Está bien? O si no, los ángulos opuestos, la suma de los ángulos opuestos es igual a la suma de los ángulos externos. Mira, esto es lo mismo. Profe, vamos entonces a otra propiedad. Miren este cuadrilátero, como lo que yo veo, yo aprecio. Acá hay dos ángulos internos. Mira. Estos dos ángulos internos. X y la otra es Y. Estos dos ángulos son internos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué me dice, profe? Que la suma de esos dos ángulos internos, X más Y, profe, aquí va a ser igual a la suma de estos dos ángulos externos. A la madre. O sea, la suma de dos ángulos internos en un cuadrilátero es igual a la suma de dos ángulos externos. Listo. O sea que I más I es igual a más I. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora aquí mira, otro cuadrilátero. Profe, pero mira, observa bien el ángulo, ¿verdad? Observa bien el ángulo. Acá ya no tengo dos bisectrices que son consecutivas, como la de allá. Aquí y aquí eran, ¿no? Bisectrices consecutivas. O podría ser aquí y aquí. Y haría entonces esa formulita. Profe, entonces, ¿qué hago acá? Mírame, observa. Acá tengo bisectrices cruzadas. Esas bisectrices cruzadas están formando este ángulo que está acá. Ese angulito, mira, ese angulito que tienes aquí. Ahora tengo los ángulos opuestos. Esos ángulos opuestos son entonces de esta manera. Se va a resolver que el ángulo A menos el ángulo B sobre 2 me va a dar X. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahí está. No, ¿qué más tengo que aprender de acá? Mira, observa. Observa. Todavía falta. Espera un ratito. Mira. En la clasificación de los cuadriláteros vamos a encontrar trapezoides, donde dice que los trapezoides no tienen lados paralelos. Ya no tienen lados opuestos paralelos. No los tienen. No hay paralelismo en este cuadrilátero, en esta figura, en este polígono. No hay lados paralelos. ¿Listo? Pero sí encontramos en los trapezoides el trapezoide simétrico, o también llamado bisósceles, y el trapezoide asimétrico. ¿Está bien? ¿Qué podemos encontrar en el trapezoide simétrico, profe, o también llamado bisósceles? Se dice que si ABCD, A, B, C y D en ese trapezoide es simétrico, o también llamado bisósceles. ¿Por qué le llamas bisósceles? Porque mira, concéntrate en el triángulo ABD. En ese triángulo es isósceles. Y mira el triángulo BCD. Ese triángulo también es isósceles. Hay dos triángulos pegados. Por eso se llama trapezoide bisósceles. O si no, simétrico. Profe, y luego, entonces, si hace es parte, entonces se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Si este es simétrico o bisósceles, entonces mira esta diagonal, va a ser parte de la otra diagonal. Mira, yo he cruzado aquí AC y también he cruzado BD. Prácticamente AC es parte de la mediatriz de BD. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Por eso acá se forma un ángulo de 90 grados. Y date cuenta cómo funcionan los lados. Mira, los lados que están ahí, cómo están funcionando. ¿Está bien? Aquí, mira, AB y AB son iguales. Y aquí BC y DC o CD también son iguales. Y recuerda que es una bisectriz.
Por eso le llaman aquí este tipo mediatriz, porque mira, funciona como bisectriz y como altura. Y eso ya lo hemos visto. Profe, y en trapezoides asimétrico, ahí no cumple nada de nada. Simplemente no tiene las condiciones o las características de un simétrico. Ya, ese es asimétrico, que no tiene o no cumple para ser simétrico. Así de simple. Profe, ¿y qué más me ibas a enseñar? Mira, vamos a hacer. Yo, por ejemplo, te voy a dibujar estos dos cuadrantes. ¿Ya? Ahí vamos a poner. Mira, yo tengo acá este cuadrante, como el que tú conoces, el convencional. ¿Me acuerdo? Ese cuadrante. Y luego conoces este cuadrante, que algunos le llaman boomerang, ¿cierto? Algunos le llaman el boomerang. O también cuadrilátero no cóncavo, no convexo o cóncavo, ¿no? Ahora, dime tú, voy a trazar yo las diagonales de este cuadrilátero convexo. ¿Cuáles serían? Las diagonales son X. Observa. Mira, hay una diagonal y acá hay otra diagonal. Ahí está. Profe, entonces dice cuadrilátero tiene dos diagonales. Profe, y aquí tendrá las diagonales, la de un big, una de ellas es esta. Observa. Aquí estoy trazando la primera diagonal. A una. Profe, ¿no otra más en cuenta? Ah, no, no. Vamos a unir estos vértices con estos vértices. ¿Está bien? Ahí está. Eso quería que tú veas. ¿Ahora acuerdo? Así ya sabes cómo se cruza o cómo se trazan los diagonales en un cuadrilátero convexo y en el otro cuadrilátero no convexo. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces aquí podemos poner, ya miran, cuadrilátero, cuadrilátero convexo, ya, cuadrilátero convexo, y este es un cuadrilátero no convexo. Y hemos visto entonces cómo se cruzan o cómo hemos trazado las diagonales. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo quería que tú aprendas y lo veas. Todo esto tendrá entonces dos diagonales. Mira, el convexo, mira cómo se trazan los diagonales internamente. Pero mira la que no es convexo o cóncavo. Mira cómo unimos a una diagonal y la otra diagonal está fuera. ¿Listo, muchachos? Eso es lo que yo quería que tú aprendas, ¿ya? Porque eso es para las diagonales de un cuadrilátero convexo y esta es la diagonal para un cuadrilátero no convexo. Ahora, mira, vamos a hacer unos ejemplitos chiquititos nomás. Mira, supongamos que yo en esta propiedad, mira, observa. Ya, observa acá. Vamos a hacerla rápido, más chiquitito. Supongamos, ya, que aquí, en este A, mira, en este A, E valga 80. Y este B valga 70 grados. Profe, ¿cómo calcularíamos X? Profe, X sería igual nada más y nada menos que la suma, ¿ve? De la suma de estos dos ángulos dividido entre 2, ya que cumple que este ángulo está formado por esas dos bisectrices interiores. O sea, sería 80 más 70 dividido entre 2. Ah, la profe, que así nomás, así nomás, pues mira, yo estoy viendo tu formulita atrás. Ah, ya. Profe, 80 más 70, 150. Y 150 entre 2, ¿cuánto me da? Profe, eso me daría 75, ¿no? 75. Y esa sería la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? A ver, sacamos un ejemplillo aquí del pescadero. Miren el pescadero. Ya, supongamos, profe, ya mira, que él sea 3X y él sea
2x. LCA, ya, 40 grados, ¿está bien? Y LCA 30 grados. Profe, el pescadito, la suma de la cabeza más la cola. La cabeza más la cola sería 3x más 2x. Y eso va a ser igual, ¿cierto? Va a ser igual a la suma de las aletas. 40 más 30. ¿Cuánto se te tengo? 5x. ¿Cuánto suma 40 más 30? 70. Muy bien. Y ahora, el 5 pasa a dividir al 70, ¿sí o no? Así es, profe. Clarín con pi. ¿Y 70 entre 5 cuánto es? Ayúdame. ¿Cuánto es 70 entre 5? 14, ¿no? Y este sería la respuesta. Listo. Vamos entonces a realizar el ejemplo también. A ver, profe, vamos. Mira bien, supongamos que este ángulo sea 5x. Este ángulo, bueno ya, sea 10 grados. L es 70 y L es 60. Entonces calculamos x de la siguiente manera. Que la suma de dos ángulos internos es igual a la suma de los ángulos externos. ¿Está bien? Así es. Pero entonces sería, mira, 5x más 10 es igual a ¿quién? Es igual a 70 más 60. A 70 más 70. Ahora, 5x más 10 es igual a 130. ¿Bien? Profe, el 10 pasaría a gastarse. ¿Está bien? Me quedaría ¿cuánto? Me quedaría entonces 120. Ahora, el 120 va a pasar a dividir con el 5, ¿cierto? El 120 que es el 5 va a pasar a dividir. Al dividir, x valdría 24 grados. Listo. Esa es la respuesta. Pero yo necesito aquí el último, obviamente. El ultimito. ¿Está bien? Este ángulo que sea 150, ¿cierto? Ya. Y este ángulo que sea 100. Entonces, el valor de x lo vamos a encontrar mediante la formulita que hemos hecho acá. A ver, profe, ¿verdad? Sería entonces x es igual a ¿quién? A la resta de esos dos ángulos, profe, que sería 150 menos el valor de b, que ahí me están dando de datos que vale 100 grados, ¿no? Sería 150 menos 100 grados dividido entre 2. Profe, entonces, 150 menos 100, ¿cuánto me da? 50 grados. Muy bien, 50 grados. Y eso todavía está dividido entre 2. Entonces, profe, 50 entre 2 sería la respuesta. A ver, ayúdame, ¿cuánto es 50 entre 2? 50 entre 2 sería 25. Y esa sería la respuesta. Listo, muchachones. Eso es entonces todo ya por la teoría de cuadriláteros y luego me vas a acompañar ahí para hacer la aplicación de tu libro. Los números 1, 2, 3, hasta el 10, ¿no? Lo que siempre normalmente trabajamos. Listo, muchachones, me vas a acompañar por allá para hacer la aplicación de tu libro. Bien, muchachones, vamos a empezar a realizar lo que es en la parte de tu libro, en el compendio. Te dije que vamos a realizar ahora las aplicaciones. Normalmente siempre hemos trabajado del 1 al 10, ¿no? Eso siempre se va a dar constantemente, ya del 1 al 10 siempre lo trabajo. Para que así veas una mayor cantidad de problemas y tú sabes que mientras más problemas haya, más vas a aprender porque la práctica es la matemática. Si tú no practicas, te vas a olvidar. Pero si practicas y mantienes mucha más cantidad de problemas o realizas más problemas, se te va a quedar grabado y la práctica te va a ser sencilla.
Bien, vamos a revisar bien la aplicación número 1. En la aplicación número 1 me dice calcular el valor de x, este ángulo x, si a más b es 200 grados. Recuerda, mira en tu libro está el dato que el ángulo A más el ángulo B, ya estos dos suman 200 grados. Recuerda que en la teoría yo te puse que en un cuadrilátero, si hay en estos dos vértices consecutivos, se trazan cada uno de ellos bisectrices interiores, el ángulo que forma él sería igual a quién? A la suma de estos dos ángulos también consecutivos, pero dividido entre dos. Quiere decir que esto es A más B, pero dividido entre dos. Ah, ya, profe. ¿Qué así no ve? Así no es. Profe, pero va más B, ¿cuánto queda adelante? Eso es 200 dividido entre 2. Profe, 200 entre 2, eso me daría 100 gramos. ¿Qué, profe? Si no me da sencillo, así de pechanguita, así de pechanguita, así de sencillo. Recuerda de que siempre en un cuadrilátero, cuando tengas dos ángulos consecutivos y en esos ángulos se tratan las bisectrices y forman el ángulo, esos ángulos vienen a ser la suma de estos dos otros ángulos por el dividido entre dos. Nada más. La posición que no te engañe. Ya, en el problema 1 también vamos a ver eso en el problema número 5 o la aplicación 5, ya, y también posiblemente la aplicación 10. Posiblemente, no se sabe. En la aplicación 2, mira, me piden calcular el ángulo X, ¿cierto? Sí, me piden X. Y tú sabes que en este cuadrilátero, la suma de todos los ángulos internos me tendría que dar 180 grados. Profe, 2x más 4x más 3x más x. La suma de estos cuatro me tiene que dar 360. Entonces, me ayudas. A ver, 2 más 4, 6. 6 más 3 es 9. Y 9 más 1 es 10. Entonces, 10x es igual a 360. ¿Está bien? X entonces es igual, profe. X es igual a la división de 360 entre 10. A ver, perdón, medidas. ¿Cuánto es esto? A ver, un poquito. Piensa. 36 grados. Muy bien. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Esa sería la respuesta del problema con la aplicación número 2. Listo. Vamos entonces a realizar la aplicación número 3. Mira, la aplicación número 3, aquí yo tengo un cuadrilátero cóncavo o no convexo. ¿Te acuerdas cuando era un cuadrilátero no convexo? Era cuando tú trazabas una recta secante y por esa recta secante se cortaban más de dos puntos, 3, 4, posiblemente 5. Ese era un polígono no convexo, en todo caso no cóncavo. Y además, uno de esos ángulos de ese polígono convexo era mayor que 180, pero menor que 360. Obviamente acá hay un ángulo convexo, no convexo, o cóncavo. Ese ángulo va a ser mayor que 180, pero menor que 360, lo que te había dicho en la teoría. Profe, entonces, en este cuadrilátero, mira, ese cuadrilátero, vamos a dibujarlo así. Mira, este cuadrilátero es cóncavo, ¿de acuerdo? Es cóncavo. O también llamado no convexo. ¿Ya? Igualito, realizamos la suma de todos ellos, ¿ya? E más C más C y más C, y me daría igual 360. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, profe, sumamos todo. A ver, ayúdame. 78 más 32 es 110. Más 36, 146 grados. Profe, ahora al empezar a restar el 360 con el 146, ¿cuánto sería? A ver, ayúdame, eleva tu pie un poquito por la resta. Eso sería 214 grados, ¿no? Sí, 214 grados. Listo. Yo te dije, mira, ese ángulo se está cumpliendo la teoría, ¿no? Es mayor que 180, pero menor que 3.
Vamos a hacer la aplicación número 4. Este problemita es bastante interesante. ¿Verdad? Es el más interesante de todos. Profe, ¿qué cosa es interesante? Porque, a ver, ¿cómo calcularías ahí las monedas? Yo te he enseñado alguna fórmula, alguna propiedad, algún dibujo que tenga relacionado con ese. No sé. Profe, y ahora entonces, ¿cómo calculamos este ángulo X? ¿Cómo calcularíamos eso? Profe, mira, hay que tener un poquito de ingeniería, ¿no? Para esto, bueno, pues ya venía un problema así, igual hay que tratar de resolverlo. Vamos a elevar el ki al cayo del mundo, nada más, no necesito más. A ver, profe, mira, observa. Voy a elevar mi ki, mira. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a tratar de hacer esto. Mira, observa. Antes de eso, entonces voy a hacer esto. Mira, tú te acuerdas. ¿Te acuerdas que cuando había un triángulo, mira, cuando había un triángulo, ¿sí? Un triangulito así, ya, muy bien. Profe, y se trazaba una bisectriz interior y otra bisectriz exterior. Mira, a ver, obsérvate. Mira, aquí voy a trazar una bisectriz. Esta es la interior, mira, de dónde nace. ¿Está bien? Listo. Y la otra bisectriz exterior. Ya está. Esta bisectriz exterior con esta bisectriz interior han formado este ángulo. Profe, ese ángulo X y este ángulo omega. ¿De acuerdo? Y ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Mira acá, mira. ¿Te acuerdas que cuando este ángulo interior, esta bisectriz interior y este exterior formaban este ángulo ¿cómo se calculaba, profe? Se calculaba como la medida de este ángulo dividido entre 2. Ah, interesante. Esto habíamos hecho, creo, en triángulo. Profe, entonces, ¿y cómo aparece ese dibujo? Tenemos que calcular, tenemos que hacer lo siguiente. Mira. Voy a poner aquí. Mira, mira, observa. Ya, estoy prolongando. Ya, y acá también. Profe, muy obvio usted. Sí, te dije que iba a dar mi calle en 1. Ah, ya. Ya entendí, profe. Al prolongarse este lado y este lado, voy a formar este ángulo. ¿Está bien? Profe, pero ahora este ángulo, ¿cómo sale? Observa. ¿Cómo sale este ángulo? Mira, si yo completo este ángulo de aquí y este ángulo de aquí, me va a salir de acá. El profe, ¿cómo sería? Si este es 120 y acabo de formar un ángulo llano, ¿cuánto me falta para el 180? Me faltaría 60. Muy bien. Profe, igualito acá. 80 y he completado para el ángulo llano. Para que me dé 180, acá debe ser 100. Por lo tanto, este ángulo que está aquí, en este triangulito debe sumar 180. Tengo 160, este ángulo sería 20 grados. ¡Hala, profe, verdad! Ahora, este ángulo, como ya tiene la misma figura, mira la bisectriz interior, exterior tiene la misma figura, entonces este ángulo X debe ser igual a 20 entre 2. ¡Uy, profe! ¿De verdad, no? Mucha, profe, qué chévere, usted le va a ti. Sí, te demostré un poquito de poder, nada más. Pero está realmente sencillo el problema. Vamos entonces a realizar la aplicación número 5. Bien. Profe, esta aplicación 5 es igual a la aplicación número 1. Porque usted me dijo de que la figura no me importa cómo venga. Y no sé. Pero mírame, en este cuadrilátero he trazado una bisectriz interior y otra interior. Estas dos bisectrices vienen de ángulos consecutivos. Ese ángulo que ha formado la bisectriz, ¿cómo se calcula? Como la suma de estos dos ángulos dividido entre 2. Sería 140
más 120 dividido. ¿Está bien? Tiene razón, profe. Y la suma de ellos, ¿cuánto me da? 260 grados. Profe, el integral, esto de aquí salía 130. Listo. Se acabó el problema. ¿Te das cuenta que es tan sencillo? Oh, profe, qué chévere. Muy fácil. Vamos ahora con la aplicación 6. Profe, mira, ahí también es parecido a la aplicación 5 y similar a la aplicación 1. Pero, ¿qué cosa es lo que acá es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Este ángulo, que es 3x, será la suma de estos dos dividido entre 2. Ya que no tenemos límites creces interiores. Ojo, 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 ojo. Este ángulo que le estoy marcando ahorita de color rojo, ese ángulo lo voy a llamar, le voy a llamar omega. Este ángulo omega recién sería, ¿qué cosa? El ángulo formado por las dos bisectrices interiores, no el 3x. Tienes que tener mucha visión y darte cuenta que el ángulo tiene que estar en la posición correcta. Así que no te me confundas. Profe, entonces, omega, ¿qué sería? Omega sería esto, mira, observa. Omega sería este. Mira, observa. Sería la medida del ángulo 2x más 4x entre 2. Profe. Entonces, omega, ¿cuánto sería el profe omega? A ver, sumamos. 4 es 2x más 4x, 6x. Entre 2, profe, me da 3x. Muy bien, eso me da 3x. Ahora, si omega, ¿no? Si omeguita, entonces te da 3x. Este omega me da 3x. ¿no? No hay relación. Mira. Este ángulo de color rojo es 3x. Más este ángulo de color morado también es 3x. Profe, lo que yo acabo de pintar, ¿qué ángulo es? Es un ángulo llano. ¿Y el ángulo llano cuánto vale? 360 grados. Profe, ¿verdad? ¿No? Entonces, diríamos así, este omega, que vale ¿cuánto? 3x más 3x me daría 180 grados. Profe, la suma de las x me daría 6x. Es igual a 180. Ahora tú me ayudas a dividir. A ver cuánto es 180 entre 3. A ver, todo en 3 segundos. Profe, eso me da 30 minutos. Por lo tanto, equivale a 30 minutos. ¿Listo? El profe, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo se hace tan fácil o tan sencillo cuando uno sabe la teoría? ¿Estamos de acuerdo? Facilito, pues, no estoy inventando nada. Yo te estoy haciendo todo lo que he explicado en la teoría. Otra cosa es que tú ya lo veas trata porque no ves problemas similares. Pero no hay necesidad de ver problemas que sean similares para que tú te lo grabes. No hay que ser mecánicos, hay que ser razonables. ¿Estamos de acuerdo? Ya, vamos entonces a realizar la aplicación número 7. Profe, esa aplicación usted nos enseñó. Sí, yo te enseñé. Esta aplicación hay que recordar esto, ¿no? Hay que recordar esto. ¿Esa cómo se llama esa aplicación? Esa es la propiedad, el pescadito, profe. Muy bien. Entonces acá ponemos pescadito. Profe, por pescadito, entonces vamos a utilizar ese problema. Serían 2x más x es igual a 50 más 70 o 70 más 50. Bueno, y el otro de los humanos no era la suma, ¿cierto? Estamos aplicando el pescadito. ¿Qué quiere decir pescadito, profe? Que la suma de la cabecita más la cola, mira, la cabecita más la cola, es igual a la suma de las aletas. O en todo caso, bien puedes llamarlo así.
La suma de los ángulos internos, esos opuestos, es igual a la suma de los dos ángulos externos, que viene a ser lo mismo. Profe, ¿cuánto es 2x más x? 3x. Y 50 más 70, 120. Muy bien, profe. Entonces ya resolvió el ya. ¿Para qué más? Ahí está el profe, 120 entre 3. ¿Cuánto me daría? 40. Listo. Profe, qué fácil, ¿eh? Ya. Ahora vamos a tratar un poquito lo que es la teoría del trapecio. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Pero ha venido un problema así. O también te puedes recordar por la teoría de ángulos de rectas paralelas. O sea, puedes recordar esto, como también puedes recordar ya que en todo trapecio o en todo cuadrilátero, cuando son bases paralelas, ¿ya? La suma de esos ángulos internos son 180. Pero yo me voy a acordar con este. A ver, este ángulo y este ángulo, mira, estas rectas son paralelas. Son paralelas. Entonces, quiere decir que este ángulo de aquí, mira, mira, vamos a tener el ángulo A y el ángulo B. Porque la suma de esos ángulos, ¿cuánto me tiene que dar? 180. Eso siempre y cuando recordando las rectas paralelas. Ahora, si no las recuerdas, ¿ya? ¿Por qué, profe? Porque esta es la letra C, ¿te acuerdas? La letra C, ¿cierto? Mira la letra C. Y estos ángulos internos me sumaban 180 grados. Y también en los trapecios, o los cuadriláteros que son dos bases paralelas, como él dice que aquí BC, este BC, es paralela a AD. Profe, si son paralelas estas dos bases, BC con AD, se cumple que este ángulo y este ángulo, ¿cuánto suman? 180 grados. Y ahí me va a salir el valor ¿de quién? El valor de A. Profe, lo mismo vamos a hacer aquí. Hay una C invertida, una C, porque como son paralelas, ellos también entonces van a sumar 180. A ver, vamos a pasar por más. 2 más 118 me da 180. Entonces 2 alfa es igual. Profe, 118 pasaría a resto. Me daría esto 62 grados. Entonces alfa vale 31 grados. Muy bien. Profe, y ahora vamos a realizar y ahí el valor de B. 4 beta más 140 es igual a 180. Muy bien, el 140 pasa a restar, me queda 40. 4 beta es igual a 40, beta valdría 10, ¿cierto? Porque 40 entre 4 me daría 10. Muy bien. Profe, me piden calcular alfa. Y alfa más beta sería 31 más 10. ¿Estamos de acuerdo? 31 más 10. Y eso me daría 41. ¿Cómo, profe? 41 3. Ay, no sabes inglés. 41. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Vamos entonces a realizar la aplicación número 9. Profe, la aplicación 9 es idéntica a la aplicación número tricky, a la aplicación 3. Entonces, la suma de estos 4 ángulos de ese cuadrilátero cóncavo o no convexo es 360 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ponemos así, nuevamente, en este cuadrilátero. Mira, para que siempre te recuerdes, mira, este cuadrilátero es cóncavo. ¿De acuerdo? Es cóncavo. O no convexo. Cóncavo o no convexo. La suma de esos 4, x más 28 más 82 y más 40 me daría 360. Profe, la suma de todos ellos, ¿cuánto sale? A ver, ayúdame. Ayúdame. Profe, quería ver 82 más 28, 110, más 40, 150. Igual a 370.
El 150 pasaría a restar y equivaldría 210. ¿Listo? Ahí. Y ahora, lo mismo que usted de química. Acá hay otro cuadrilátero, pero dice que BC con AD son paralelas. Ya, profe, entonces, es paralela con él. Entonces decíamos que este ángulo que está aquí con el ángulo que está aquí, ¿cuál pueden sumar? 180. Profe, ¿de qué me sirve eso? ¿Cómo calculamos X? La idea es que X está en un triángulo, ¿sí o no? Mira, en este triángulo, mira. Y ese triángulo, la suma de los tres ángulos, ¿cuánto me tiene que dar? 180 grados. O sea, solamente una alfita, mira, una alfita, hermano. Una alfita, un betita, y el ángulo X, estos tres están en un triángulo. Eso quiere decir, profe, que X más alfa y más beta me darían 180. Profe, entonces para hallar el valor de X necesitaría el valor de alfa más beta. Ese sería el detalle. Lo vimos bien. ¿Y cómo calculamos alfa más beta? Profe, fácil, pues. Vamos a ver. Recuerda que como esta base y esta base son paralelas, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí, ¿en cosa? Suman 180. Allá, profe, entonces, vemos así, miren, dos alfas, ¿ya? Más dos betas, mira, dos alfas, ¿eh? Más 2 beta, esto suma 180. Lo que realicé en el problema o la aplicación número 8. Ya, profe. Y ahora, ¿qué hacemos? Profe, 2 alfa más 2 beta es igual a 180. Profe, le sacamos la mitad. Entonces, la mitad de 2 alfa es un alfa, la mitad de 2 beta es un beta. Entonces, alfa, ¿cuánto vale? Más beta vale 90. Listo. Si alfa más beta vale 90, entonces podemos reemplazar en lo que me están pidiendo, ¿no? Lo que hemos hecho acá. Pues entonces, ¿cuánto sería? Vamos a ver. Al reemplazar alfa más beta, me daría 90. Bueno, pasaría a restar el valor de 90 es 80 y equivaldría a 90. ¿Estamos de acuerdo? Listo, muchachos. Entonces, si te das cuenta, mira, también lo puedes realizar así. ¿Te acuerdas de que había una propiedad en rectas paralelas? Mira, también las puedes realizar así, cuando tenías rectas paralelas. Y tenías esta propiedad, la letra N. ¿Te acuerdas? Que este ángulo más este ángulo me da el centro. ¿Cierto? ¿Te acuerdas de eso o no? Ah, sí, profe, sí me acuerdo. Claro, como decir que es A, este B, ya, y este era X. Entonces, X era igual a... ¿Me acuerdo? Listo. Eso eran reglas paralelas. Sí, que te acuerdas, ¿sabes? Si no, te doy una idea más. Mira, aquí está una recta y otra recta que son paralelas. Si yo hallaba alfa y beta, me salía el valor de X, ¿sí? Y como hallaba alfa y beta, igualito, con los ángulos, este interno con este interno. Eran la letra C, ángulos internos conjugados. ¿Está bien? O en todo caso, también se puede llamar que tiene un cuadrilátero que tiene las dos bases que son paralelas. Esos ángulos consecutivos, tanto el de arriba y el de abajo, suman 180. Muy bien, muchachones. Esto ha sido todo. Ya, eso ha sido todo. Y te voy a dejar la tarea del T. ¿Está bien? A ver, el T. Del 1 al 5. Listo. Los problemitas que están buscando es sencillo, ¿ya? Bueno, muchachos, eso ha sido todo. Nos vemos entonces hasta el próximo video. Chao, cuídense mucho.